Ok, entonces pues todas estas mascotas que hasta este momento les he expuesto y han escuchado ahora sí que como su historia o su experiencia dentro del juego, realmente son ahora sí que fueron buenas mascotas realmente, fueron mascotas que realmente me dieron una buena experiencia y de las cuales realmente pues nunca me voy a olvidar a Entos Aldojuer. Pero a Entos Aldojuer, más allá de todas estas mascotas que les acabo de contar su historia y todo eso, hay unas mascotas en particular que definitivamente tengo que destacar casi por encima de todas las demás Aintos Aldojuer, y se trata específicamente de los hámsters, ¿ok? De los hámsters Aintos Aldojuer. Esto debido a Aintos Aldojuer a que desde el 2014 hasta este 2023 debo decirles que los hámsters han sido prácticamente mi mascota de todos los años. Realmente les voy a decir que desde el 2014 hasta la fecha no ha habido año que no haya tenido un hámster, ¿ok? Realmente. Según mis cálculos, Aintos Aldojuer, desde el 2014 hasta este 2023, he tenido un total de aproximadamente 8 hámsters distintos. Y wow, realmente la experiencia con los hámsters hasta este momento sí ha sido una experiencia bastante buena. Y realmente ahorita les voy a contar ahora sí que todos los hámsters que he tenido desde el 2014 hasta la fecha, ¿ok? Bien. Ok, miren, debo decirles que los hámsters para el 2014 no eran, digamos, algo tan nuevo que digamos, puesto que de niño yo ya había tenido uno que otro ratón o hámster, aunque realmente de esos ratones y hámsters no tengo, digamos, mucho recuerdo, ¿no? Digamos, de los que tuve antes de los 10 años, ¿ok? Me acuerdo que como por ahí del 2010, justo a la edad de los 10 años, tuve como pues por ahí como los últimos hámsters o ratones, ¿no? Pero de los que realmente me acuerdo así bien, fueron de los que he tenido desde 2014 hasta este 2023. Así que vamos a comenzar con ellos. Ok, Aintos Aldojuer. Nuestro primer hámster aquí en esta lista es un hámster que tuve aproximadamente en septiembre del 2014, Aintos Aldojuer. Este hámster me lo compré específicamente cuando estaba todavía, digamos, como empezando lo que era mi tercer grado en la secundaria, ahí en el 2014. Fue de hecho como aproximadamente un mes de conocer a Eric y a Juan, antes de que yo empezara a estudiar en su secundaria, en donde los conocí respectivamente, Aintos Aldojuer. Pero bueno, con este hámster en particular, Aintos Aldojuer, les voy a dar unos detalles. Primero que todo, era un hámster de una raza llamado hámster ruso, Aintos Aldojuer. Específicamente el día que compré ese hámster, yo en ese tiempo iba a la secundaria en el turno matutino, es decir, en la mañana, y me acuerdo que saliendo de mis clases lo fui a comprar, ¿ok? En una tienda de mascotas llamada Mascota, como les digo. Y bueno, una de las primeras impresiones de este hámster en particular es que era un hámster bastante mordelón. Al principio no entendía por qué, pero 3 días después de que lo compré, entonces a lo mejor me di cuenta de por qué era tan mordelón, ¿ok? Y es que entonces a lo mejor la sorpresa de esto fue que hubo una noche en particular en la que, digamos, yo estaba como durmiendo normal y de repente como en la madrugada más o menos me desperté y vi que el hámster no estaba en su jaula, ¿ok? Me puse a buscarlo y todo y lo encontré, digamos, en mi closet, donde guardo mi ropa y todo eso. Y la sorpresa fue que el hámster estaba como escondido en un pedazo de papel que había por ahí tirado, ¿no? En cuanto yo lo vi ahí, pues obviamente lo agarré, lo regresé a su jaula y todo. El pedazo de papel, ojo aquí, entonces a lo mejor ese pedazo de papel no lo tiré a la basura, lo dejé ahí donde estaba. Quédense con esta idea porque más adelante, ahorita van a ver qué coincidencia por ahí, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo agarré al hámster y lo regresé a su jaula. Me fui a dormir y todo. Al siguiente día como que todo normal, todo bien, Aintos Aldojuer. Pero igual me fui a dormir en la noche, Aintos Aldojuer, y como en la madrugada más o menos me volví a despertar. Y una vez más vi que el hámster no estaba ahí en la jaula, ¿ok? Dije, no, pues seguramente se volvió a esconder en el closet, Aintos Aldojuer. Y como yo ahí mismo había dejado el pedazo de papel ahí en el piso y no lo había tirado a la basura, pues el papel pues seguía ahí, ¿no? Entonces lo fui a revisar a ver si ahí estaba el hámster y vaya sorpresa, Aintos Aldojuer, no, realmente mis ojos no tienen cuenta para lo que vieron en ese momento. Aintos Aldojuer, ese pedazo de papel que había dejado ahí, literalmente se volvió nido de crías de hámster. ¡Wow! Aintos Aldojuer, realmente qué impactante fue eso.
ahí fue donde me di cuenta que el hámster que había comprado en realidad era una hembra preñada, ¿ok? Y a los 3 días de haberla comprado tuvo a sus crías ahí en mi casa. Eso explica a entonces a lo mejor por qué cuando lo había comprado yo lo agarraba y me mordía mucho. ¿Cómo no me iba a morder si lo agarraba sin saber que estaba preñada? Seguramente al tocarla, bueno, al acariciar al hámster le lastimé, ¿ok? Entonces a lo mejor otra explicación lógica que tuvo aquí es por qué este hámster hembra se escapó de su jaula. En este caso ya eran como la segunda o la tercera vez que se escapaba en los pocos días que lo tenía. ¿Cómo no se iba a escapar de la jaula si estaba a punto de parir? Y pues obviamente seguramente la jaula no era un lugar adecuado para eso, ¿no? Seguramente por eso se escondió en mi closet y decidió agarrar esta bolsa, bueno, este pedazo de papel como un nido para tener a sus crías, ¿ok? Pero bueno, otra explicación lógica que tuvo cuando vi a esas crías antes de los jueves de por qué en los pocos días que llevaba ahí con el hámster, por qué cuando le daba de comer me daba la impresión de que se aborazaba mucho, ¿ok? Se veía que tenía como un hambre muy excesiva, si lo puedo llamar de esa manera, y cómo no si tenía sus crías en el vientre, ¿ok? Así que pues bueno, entonces a lo mejor pues una vez que yo descubrí que las crías estaban en ese pedazo de papel, ojo aquí, estaban las crías más no estaba la madre, ¿ok? Entonces pues literalmente dejé a las crías ahí en donde estaban, traté de no agarrarlas entonces a lo mejor porque he sabido que muchos animales cuando tienen sus crías, si un humano toca a sus crías y el animal huele el aroma del humano en sus crías, literalmente el animal mata a sus crías, ¿ok? Y eso era pues obviamente lo que yo no quería. Ya después lo que tuve que hacer y lo que estaba pensando en hacer pues ya fue después, pero en ese momento lo que hice fue simplemente dejar, ahora sí que al dejar ese pedazo de papel en donde estaba en mi closet y dejar que la hembra regresara solita. Y bueno, minutos después regresó y ya teniendo a la madre y a las crías juntas pues las volví a meter a todos a la jaula, ¿ok? Para que no estuvieran pues ahí libres en mi cuarto, ¿no? Y también como por seguridad, ¿no? Por así decirlo. Debo decirles a entonces a lo mejor que sí me atreví ahora sí que a contar las crías que este hámster tuvo. Y entonces a lo mejor tuvo 6 crías, digamos, en un inicio, ¿ok? Pero entonces a lo mejor pasando los días, digamos los primeros días de nacido de esas crías, de las 6 crías que el hámster parió, solamente sobrevivieron 3, ¿ok? Aparentemente entonces a lo mejor a las otras 3 crías se las comió, entonces a lo mejor, no sé, tiempo después supe que ahí un poquito el responsable fui yo por el tipo de alimentación que le daba a ese hámster. Error que no volví a cometer con los hámsters que tuve años después, pero bueno. De esos 3 hámsters que se podría decir que habían sobrevivido entonces a lo mejor, los 3 empezaron a pasar sus días de nacidos y empezaron a crecer considerablemente. Y digamos, yo vi digamos como la evolución de las crías de estos hámsters, ¿ok? Empecé a darme cuenta que ya empezaban a formarse más sus ojos, se le empezó a marcar más, digamos, el color de su pelaje y todo. Y justo en ese momento, entonces a lo mejor, uno de esos 3 hámsters que habían sobrevivido, uno de ellos se ahogó en el tazón donde les daba de tomar agua, ¿ok? Aquí lo peor de todo, entonces a lo mejor es que ahí sí fue, debo decirles, como un poquito traumático para mí, porque lo que sucedió es que entonces a lo mejor es que yo dejé, digamos, por un momento a los hámsters así solos, ahí en su jaula y todo, con su comida y su agua, ¿ok? Les digo, su agua como en un tazón un poquito profundo. Y entonces lo que pasó entonces a lo mejor es que uno de esos hámsters se acercó demasiado al tazón con agua, cayó dentro del tazón de agua y se ahogó entonces a lo mejor. Y yo cuando fui a sacarlo del agua, la hembra, digamos la madre hámster, se me abalanzó sobre mi dedo y literalmente se me quedó colgando del dedo, ¿ok? Quise sacar a su cría, se me quedó colgando del dedo y todavía como que yo quise sacar mi mano y se quedó colgada. O sea, les digo, se aferró con sus dientes a mi dedo y nomás no me soltaba. Ya después me soltó y todo, y la misma hembra entonces a lo mejor sacó a la cría del agua. Obviamente ya estaba muerta, todavía como que la quiso secar, revivir, pero no pudo entonces a lo mejor. Y por esta razón, al final de las 6 crías que tuvo este hámster hembra, solamente 2 sobrevivieron entonces a lo mejor. Y las 2 que sobrevivieron pues las regalé eventualmente, ¿no? No podía tener 3 hámsters en casa, solo uno. Y bueno, regalé a las crías entonces a lo mejor.
Y el hámster hembra adulto pues todavía se quedó conmigo pues un tiempo más, ¿no? Realmente. Hasta que Aintos Aldojuer una noche se volvió a escapar de su jaula, y como en ese tiempo yo tenía a Fox, el perro schnauzer negro que hace rato les había comentado, les dije hace rato que Fox, Aintos Aldojuer, una vez mató a una de mis mascotas, y fue justamente a este hámster hembra que anteriormente había tenido, ahora sí que a sus crías, ¿no? Realmente. Lo que pasó es que una vez estaba durmiendo en mi cuarto con mi hámster en su jaula, bueno, con este hámster en su jaula, y con Fox conmigo. Fox solía dormirse conmigo, Aintos Aldojuer, y hubo una ocasión en la que ya después, cuando el hámster tuvo a sus crías y sus crías habían ido y todo, yo estaba durmiendo normal, el hámster obviamente en su jaula, y mientras yo dormía, el hámster se escapó de su jaula, Aintos Aldojuer, y Fox, obviamente sin que yo me diera cuenta, lo mató, ¿ok? Al siguiente día simplemente desperté, vi que el hámster no estaba en su jaula y lo encontré abajo de mi escritorio muerto, ¿ok? Obviamente porque Fox lo mató, pero en fin. Una cosa también que debo destacar de este hámster hembra, Aintos Aldojuer, es que debo decirles que siempre fue un hámster como muy hiperactivo. Se veía que tenía mucha energía, se la pasaba corriendo y saltando ahí en la jaula. Este hámster, Aintos Aldojuer, lo tuve aproximadamente por 2 meses, desde septiembre de 2014 hasta noviembre de 2014, hasta que Fox lo mató. Obviamente si Fox no lo hubiera matado, hubiera durado mucho tiempo. Meses después, Aintos Aldojuer, ya en marzo de 2015 llegó otro hámster que debo decirles que era prácticamente el mismo hámster que el anterior que había tenido, pero esta vez era macho, ¿ok? A este hámster en particular, Aintos Aldojuer, decidí llamarlo Mochis, ¿ok? Así se llamaba, Mochis. Su nombre, Aintos Aldojuer, era porque este hámster, digamos, en una de sus orejas la tenía más o menos, digamos, como, ¿cómo les diré? Como encogida o comprimida. No la tenía cortada, no. Su oreja estaba bien. Bueno, digamos, tenía su oreja como tal, pero a diferencia de una de ellas que como que sí sobresalía de su cabeza, la otra oreja la tenía como metida, ¿ok? Literalmente la tenía como doblada o metida. Si la quieren llamar como comprimida, pues así, ¿no? Estaba en su oreja, pero la tenía un poquito más mocha o más chata que la otra, ¿ok? Y por eso lo llamé Mochis. Este hámster en particular, Aintos Aldojuer, llegó a mi vida en marzo de 2015, durando aproximadamente 3 meses conmigo. Igual lo compré en una tienda de mascotas y todo, y realmente debo decir que con este hámster en particular la verdad es que sí me encariñé. Pero yo creo que una de las cosas más dolorosas con este hámster fue realmente ahora sí que cuando se murió, ¿no? Porque debo decirles que yo a este hámster lo vi morir de la misma manera en como años después vi morir al conejo, a Dominó. Este hámster realmente pues estaba bien, y de un momento a otro como que empezó a agonizar de la misma manera en como años después Dominó agonizó y murió. Eso fue más o menos un día, más o menos en la tarde noche, y al siguiente día que desperté el hámster ya estaba muerto. Este hámster en particular, Aintos Aldojuer, fue, digamos, el primer hámster que tuve al que le compré, digamos, lo que son las esferas para que puedan, ahora sí que para meterlos ahí y que puedan correr libremente por la casa. Entonces, aproximadamente un mes después de que este hámster Mochi se muriera, Aintos Aldojuer, fue cuando llegaron los pollos del 2015, de los que les acabo de hablar. Recordemos que el último pollo del 2015 lo mató un gato, Aintos Aldojuer, y justo poco tiempo después de que a ese último pollo lo matara un gato, llegó otro hámster. Era igual un hámster ruso y todo, aunque con un diseño diferente al que estos dos hámsters acababan de tener, bueno, que les acabo de mencionar que tenían. Y se trata específicamente, Aintos Aldojuer, de un hámster ruso llamado Vainilla, ¿ok? Así se llamaba, Vainilla. Era igual un hámster ruso y todo, pero a diferencia de los otros dos de los que les acabo de hablar, Vainilla era un hámster ruso, digamos, completamente blanco. Y por eso le puse así, le puse Vainilla. Este hámster, Aintos Aldojuer, lo compré en septiembre del 2015, cuando ya estaba estudiando la preparatoria. Y desde ese punto lo tuve hasta junio del 2016, ¿ok? Una vez me fui a la escuela, en este caso a la preparatoria. Para ese punto yo ya estaba en segundo semestre de preparatoria, Aintos Aldojuer, y yo fui a mis clases normales y todo. Se suponía que estaba bien, y cuando regresé a mi casa ya estaba muerto. Sí, se murió de un momento a otro realmente. Darse cuenta, Aintos Aldojuer, por el intervalo de tiempo que tuve a este hámster en particular, pueden notar que a este hámster lo tuve en Navidad y Año Nuevo, ¿ok? Que en este caso fue
la Navidad del 2015 y el Año Nuevo de 2016. Debo decirles que esto que les voy a decir te va a parecer un poco absurdo en tu mujer, pero fue literalmente mi primera Navidad y Año Nuevo en toda mi vida con un hámster. Bueno, según hasta donde tengo memoria. Y no solamente eso en tu mujer, sino también mi cumpleaños, que recordemos que es el 11 de enero. En este caso fue del 2016, mi cumpleaños número 16. Pues igual lo pasé con este hámster. Y al igual que con Mochis, que anteriormente lo había tenido antes de jugar, pues igual este hámster tuvo su esfera con la que solía ahora sí que pues correr libre por la casa, ¿no? Lo metía en su esfera, la cerraba y ahí andaba libre en la casa. Sí, una cosa que definitivamente tengo que destacar hasta el momento de estos 3 hámsters distintos antes de jugar es que estos 3 hámsters de los que les acabo de hablar han sido una raza de hámster que, como les mencioné hace rato, es el hámster ruso. Después de que este hámster se muriera en junio de 2016, poco tiempo después tuve lo que eran, digamos, mis segundos 2 hámsters. Ojo aquí antes de lo jugar, 2 hámsters, ¿ok? Pero a diferencia de la raza de hámster que hasta este momento había tenido, los 2 hámsters que compré después de que Vainilla muriera en junio de 2016 fue una raza de hámster llamada hámster sirio, ¿ok? Así se llama este hámster, hámster sirio. En este caso, antes de lo jugar, fueron 2 hámsters distintos, ¿ok? A estos 2 hámsters los compré literalmente, digamos, a la misma hora, en la misma tienda de mascotas y todo, el mismo día justamente. Y pues me los llevé a mi casa y todo, ¿no? Ahí los tenía en su jaula normal y todo. Pero antes de lo jugar me di cuenta también al poco tiempo que había sido un pequeño error haber comprado a 2 hámsters distintos. Así que como un mes más o menos después decidí regalar a uno de ellos porque realmente no podía ahora sí que hacerme cargo de 2 hámsters, ¿ok? Así que pues bueno, regalé a un hámster y al otro me lo quedé. El hámster que se quedó conmigo antes de lo jugar se llamaba Manchas, ¿ok? Así se llamaba, Manchas. Manchas era un hámster sirio. Bueno, les digo, es una raza de hámster llamada hámster sirio, que era más o menos como un café claro con manchas blancas, ¿ok? Aquí les voy a poner unas cuantas imágenes. Y bueno, realmente aquí fue donde me di cuenta de la diferencia que había entre un hámster ruso, que anteriormente ya había tenido, y el hámster sirio, que en este caso para mí los hámster sirios fueron como algo nuevo, ¿no? Porque anteriormente solamente había tenido ahora sí que al hámster ruso, ¿ok? Al parecer, antes de lo jugar, la raza de el hámster sirio naturalmente es una raza más grande que el hámster ruso, ¿ok? Y aparentemente también más pacífica, ¿ok? O más tranquila. Y bueno, a Manchas antes de lo jugar lo tuve poco más de un año, desde junio de 2016 hasta agosto de 2017, ¿ok? Hasta ese punto, antes de lo jugar, Manchas era, digamos, como el hámster que mayor tiempo me había durado, el hámster que había tenido por más tiempo, por así decirlo. Realmente sí fue, digamos, una buena experiencia tener a Manchas como mascotas, a este hámster. Y pues sí, debo decirles antes de lo jugar que de hecho, hace rato que les hablaba del conejo dominó y de los pollos del 2017. Fíjense, aquí un dato muy curioso y bastante triste también antes de lo jugar es que el mismo día, ojo aquí antes de lo jugar, vaya dato perturbador, el mismo día que compré al conejo dominó y a los 4 pollos del 2017, ese mismo día cuando regresé a mi casa iba a ver a este hámster Manchas y el hámster ya estaba muerto. Wow, no, realmente antes de lo jugar, qué triste y qué coincidencia, ¿no? Que el hámster se muriera el mismo día que llegó el conejo dominó y los 4 pollos. Wow. Después de que este hámster Manchas muriera antes de lo jugar, estuve casi un año sin tener un solo hámster porque lo que tenía era al conejo dominó, ¿ok? Los pollos pues en los próximos meses pues crecieron y se fueron antes de lo jugar, pero dominó se quedó todavía más tiempo conmigo. Y es así antes de lo jugar como llegamos a lo que es el siguiente hámster antes de lo jugar, que fue un hámster llamado Capuchino, que lo compré en junio de 2018, justo antes de terminar la preparatoria. Lo compré literalmente horas antes de mis horas de clases normales en la preparatoria, ¿no? Ya obviamente en los últimos días, como les digo, puede que la última semana. Literalmente a este hámster lo compré como en el transcurso del día, o más bien como de la mañana más o menos, porque yo en ese tiempo iba a la preparatoria en el turno vespertino. Y pues compré al hámster
y como tenía todavía, digamos, en las siguientes horas mis clases todavía normales en la preparatoria, pues lo compré y me lo llevé a la escuela, ¿ok? Y ahí se lo enseñé a algunos de mis amigos y compañeros, ¿no? Les dije, mira, me compré un hámster y así. Ahí muchos lo estuvieron acariciando ahí todo. Vaya, el primer día de Capuchino, al menos conmigo, de yo como su dueño, y no solamente lo vi yo, sino también algunos de mis amigos y compañeros todavía en la preparatoria, ¿no? Este hámster, ahí a lo mejor debo decirles que destronó a Manchas en el sentido de la duración de los hámsters conmigo, porque este hámster me duró desde junio de 2018 hasta septiembre del 2020, ya cuando estábamos en tiempo de pandemia. Aproximadamente 2 años y 3 meses, 2-3 meses más o menos. Y a este hámster en particular, a lo mejor debo decirles que también me dolió verlo morir, porque hace rato les dije que a Mochis, el hámster del 2015, lo vi morir porque pues estaba agonizando, ¿no? Lo vi agonizar y morir. Y con Capuchino fue la misma historia, y como un año antes Dominó había muerto de la misma manera, pues realmente Capuchino para mí era la tercera mascota a la que veía morir, ¿ok? La primera fue Mochis en el 2015, la segunda fue Dominó en el 2019 y la tercera era este hámster Capuchino en el 2020, ¿ok? 2 veces después de que este hámster Capuchino se muriera, entonces a lo mejor tuve a mi siguiente hámster. Y regresando al tema de las razas de hámsters que he tenido, que hasta este momento han sido hámster sirio y hámster ruso, entonces a lo mejor el hámster que tuve a continuación, digamos 2 meses después de que Capuchino muriera, fue un hámster igual de raza hámster sirio, entonces a lo mejor, que se llamaba Bolillo, ok, así se llamaba, Bolillo. Bolillo se podría decir que es el hámster más reciente que he tenido. Entonces, a lo mejor, bueno, más bien uno de los más recientes, porque todavía hay uno más que ahorita les voy a contar. Pero bueno, yo este hámster, entonces a lo mejor lo compré en noviembre del 2020, cuando en ese tiempo el tema de la pandemia aquí en la Ciudad de México era un tema, ahora sí que, pues era un tema bastante fuerte, ¿no? Porque estuvo realmente, yo diría, en una de las épocas que la Ciudad de México atravesó una grave situación, en este caso por la pandemia de COVID-19, entonces a lo mejor, como yo compré a este hámster, a Bolillo, en una época donde la pandemia estaba todavía como muy fuerte, estamos hablando de noviembre del 2020, literalmente se podría decir que casi lo dejé como en cuarentena, por así decirlo, por el temor de que pudiera tener COVID, ¿ok? Afortunadamente, entonces a lo mejor este hámster nunca tuvo nada, y pues lo pude, ahora sí que realmente con este hámster en particular me encariñé mucho, entonces a lo mejor este hámster me duró desde noviembre del 2020 hasta enero de este año 2023. Y lo más triste, entonces a lo mejor, es que este hámster murió 2 días antes de mi cumpleaños número 23 este año, es decir, el 9 de enero del 2023. Este hámster en particular, entonces a lo mejor cuando apenas lo había comprado, físicamente era relativamente pequeño, digo, sabía que era hámster sirio y sabía que todavía posiblemente le quedaba crecer, porque como años atrás yo ya había tenido a Manchas en el 2016 y de igual manera era un hámster sirio, yo ya sabía que los hámster sirios naturalmente eran más grandes que los hámster rusos, ¿ok? Y seguramente si Bolillo estaba chiquito en ese momento era porque seguramente tenía poco tiempo de vida, ¿no? Digamos, no que fuera un recién nacido, pero sí era pues un bebé todavía, ¿no? Casi. Y sí, entonces a lo mejor efectivamente Bolillo era realmente como muy bebé todavía en ese momento, porque realmente en los meses que siguieron realmente Bolillo fue creciendo más y más, ¿ok? Llegó el punto en el que en la jaula donde lo tenía ya no lo podía tener y tuve que comprar una jaula nueva, porque entonces a lo mejor la rueda de ejercicio, aquí el tema es la rueda de ejercicio, porque la rueda de ejercicio de la jaula donde lo tenía originalmente Bolillo ya no entraba ahí, y tuve que comprar una jaula más grande con una rueda de ejercicio más grande para que pudiera estar a gusto, ¿no? Y bueno, realmente pues a este hámster en particular lo tuve los últimos 2 meses del 2020, noviembre, diciembre, todo 2021, todo 2022, y todavía en enero de este año 2023 pues todavía lo tuve, pero pues se murió 2 días antes de mi cumpleaños. Y de hecho debo decirles que hasta el día de hoy, entonces a lo mejor, este hámster es con el que más me he encariñado, porque realmente hasta el día de hoy su muerte, debo decirles que me sigue doliendo pues algo, entonces a lo mejor realmente yo lloré, realmente cuando este hámster se murió yo lloré, entonces a lo mejor me dolió mucho la muerte de este hámster en particular, y como fue 2 días antes de mi cumpleaños, pues realmente mi cumpleaños no fue muy feliz por esa razón, ¿no?
porque realmente pues este hámster pues me encariñé mucho con él y me dolió mucho su muerte. Y pues ya, hasta ahí llegó este pequeño hámster Bolillo. Ay, Bolillito. En el tiempo en el que tuve a este hámster Aintus Alojuer, aquí vamos a avanzar a junio del 2021, ¿ok? En junio de 2021, mientras yo todavía tenía a este hámster Bolillo, hámster sirio, tuve otro hámster Aintus Alojuer que se llamaba Baguette, ¿ok? Ese se llamaba Baguette. Este hámster Aintus Alojuer era un hámster de raza hámster ruso, Aintus Alojuer. Y de hecho, debo decirles que entonces, Aintus Alojuer, dense cuenta aquí de una cosa. Bolillo y Baguette los tuve a los dos al mismo tiempo, ¿ok? Bueno, cuando compré a Baguette, Bolillo ya llevaba unos meses conmigo, aproximadamente 7 meses conmigo. Y Baguette pues apenas lo estaba comprando, ¿no? Pero realmente Aintus Alojuer, aquí el tema es que tuve dos hámsters al mismo tiempo. Que en este caso fueron Bolillo y Baguette. Bolillo hámster sirio y Baguette hámster ruso, ¿ok? Y bueno, los tenía juntos, bueno, no juntos, más bien digamos, los tuve al mismo tiempo, pero en jaulas distintas. Y uno hasta febrero del 2022, los cuidados con estos dos hámsters que tenía, ahora sí que como les digo, al mismo tiempo, habían sido pues bastante buenos y bastante normales, ¿no? Comunes. Pero Aintus Alojuer, en febrero del 2022, fue cuando yo tuve mi primer contagio de COVID, Aintus Alojuer, y fue justamente con estos dos hámsters, ¿ok? Pero aquí, digamos, el tema del COVID lo vamos a centrar específicamente en Baguette, en el hámster ruso. Tuve que investigar un poco cómo era el COVID en hámsters, porque obviamente estos hámsters que estaban en mi cuarto, Aintus Alojuer, cuando me dio COVID, pues me aislé en mi cuarto, pero estos hámsters estaban ahí conmigo, ¿no? Estábamos literalmente los tres en el mismo cuarto, los dos hámsters y yo. Aintus Alojuer, lo que sucedió es que comenzaron, digamos, los días de aislamiento, y como prácticamente desde el principio, Baguette, el hámster ruso, tuvo, digamos, como unos síntomas que eventualmente le dejaron secuelas y por eso murió. Lo que sucedió es que Baguette dejó de ser muy activo como anteriormente lo era. De hecho, este hámster en particular, Aintus Alojuer, antes del COVID, solía ser un hámster como muy hiperactivo. Solía correr mucho y estar muy activo prácticamente todo el tiempo. Literalmente este hámster, Baguette, solía ser más activo y más energético que Bolillo, que lo tenía al mismo tiempo, ¿ok? Fíjense qué curioso, Bolillo hasta eso debo decirles que era muy perezoso, porque realmente dormía prácticamente todo el día. En la noche pues sí salía y todo, pero Bolillo, el hámster sirio, era pues era muy tranquilo, ¿no? Muy relajado, tranquilo, dormía mucho y así. Sí corría y todo en su rueda, pero no tanto como Baguette. Baguette literalmente en algún momento le llegué a apodar literalmente hámster centrifugadora, porque cuando corría en su rueda hacía un ruido similar a los que hacen las lavadoras cuando están en ciclo de centrifugado. Obviamente a menor escala, ¿no? Pero entonces Aintus Alojuer, cuando nos dio COVID la primera vez en febrero del 2022, la cuestión aquí con los síntomas en los hámsters, Aintus Alojuer, es que Baguette realmente sí tuvo el COVID, digamos, como un poquito fuerte, mientras que por otra parte Bolillo y yo tuvimos síntomas, digamos, fuimos asintomáticos, ¿no? Porque de hecho mi caso de COVID, Aintus Alojuer, ese primer COVID que tuve en febrero del 2022 fue un caso asintomático, ¿ok? Así es como lo marca mi prueba de COVID. Y al parecer Bolillo también fue un COVID asintomático. Baguette por otra parte sí tuvo síntomas y todo. Y les digo, Baguette de un momento a otro como que dejó de ser muy hiperactiva como anteriormente lo había sido. De los días que estuvimos en aislamiento por el COVID, Baguette estuvo ahora sí que pues estuvo muy quieto, estuvo durmiendo mucho. En un momento Aintus Alojuer los ojos se le cerraron y como que se le pegaron los ojos, ¿ok? Como si tuviera algo en los ojos que no permitiera que los abriera bien. No, realmente sí, con Baguette estando en cuarentena, bueno, en aislamiento por COVID, tuve que darle ciertos cuidados a Aintus Alojuer. Bolillo hasta eso no, pero bueno. Tiempo después, como un mes después de recuperarnos de este primer COVID, Aintus Alojuer, cuando nos recuperamos de este primer COVID, Baguette sin embargo quedó con secuelas porque igual nunca volvió a ser lo hiperactivo que era, digamos, anteriormente, como anteriormente lo había sido. Y de hecho me di cuenta que de un momento a otro literalmente bajó de peso. Finalmente, en marzo del 2022 murió por sus secuelas de COVID, ¿ok? Bien, las secuelas de COVID en este caso, Aintus Alojuer, fueron yo creo que principalmente la cuestión de la energía y del peso, ¿no? Porque realmente después de este COVID, Baguette, pues les digo,
bajó de peso y se hizo más, ahora sí que más delicado, ¿no? Intenté hacer que se recuperara con cierta alimentación, pero no se recuperó y en marzo del 2022 murió por sus secuelas de COVID. ¿Ok? Bien. Bolillo, por otra parte, siguió vivo y siguió conmigo de ahí hasta este año 2023, todavía en enero. Y bueno, como meses después, antes de lo fuera, en julio de este mismo año 2022, tuve mi segundo COVID. Y en este caso, para mí el segundo COVID no fue un COVID asintomático. Esta vez el COVID sí me dio un poquito más fuerte, con más síntomas y todo. Afortunadamente no tuve que ir al hospital, pero sí fueron más síntomas, ¿no? Comparado con el de meses antes, en febrero. Bolillo, en este caso, igual como si nada, completamente asintomático. Los dos salimos de ese segundo COVID. Y pues bueno, él no quedó con secuelas, pero yo sí, antes de lo que, y de hecho debo decirles que las secuelas con las que yo quedé de ese segundo COVID son, yo creo que muy similares o casi las mismas con las que Baguette quedó después del primer COVID, ¿no? Que en este caso a él pues lo terminaron matando, a mí afortunadamente no, yo ya me recuperé y todo, pero Baguette no corrió la misma suerte que yo. Realmente, antes de lo que, con estos dos hámsters que les estoy contando, un aspecto que hay que destacar por encima es el COVID, ¿no? Porque realmente a los tres nos dio COVID. No al mismo tiempo, bueno, al menos en tiempos diferentes, pero sí. Realmente con estos tres hámsters con estos dos hámsters, pues superé el COVID, ¿no? Los dos que he tenido hasta el día de hoy. Bueno, entonces a lo mejor finalmente vamos a pasar con el último hámster, que es el que hasta el día de hoy tengo. Y es un hámster ruso llamado Bizcocho, entonces a lo mejor así se llama, Bizcocho. A este hámster en particular, entonces a lo mejor lo compré exactamente un mes después de que Bolillo muriera. Es un hámster ruso, entonces a lo mejor, y como les digo, el hámster ruso por naturaleza es más pequeño que el hámster sirio. Así que evidentemente el tamaño de este hámster no se compara con el tamaño que Bolillo llegó a tener en su momento, ¿ok? Y pues es el hámster que hasta el día de hoy tengo. No hay muchas cosas que les pueda decir de este hámster en particular, porque pues es relativamente nuevo. No lleva, apenas va para los 6 meses conmigo, entonces lo fue. Es el hámster que hasta el día de hoy tengo y lo vamos cuidando muy bien. Hasta el día de hoy todo bien, ¿ok? Bien, con este hámster. Pues bueno, entonces a lo mejor con esto concluimos este video del tag de las mascotas. Esperamos de verdad que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, por favor dejen un buen me gusta para apoyar el canal y siéntanse libres de dejar un comentario en la parte baja de este video. Y para recibir los siguientes videos no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así que pues nada más, cuídense y nos vemos luego.